el pecado no se enseñorea de mí. Yo tengo la capacidad de decirle, no. Esa debe ser la actitud. Pero cuando desarrollamos esas teologías vagas, entonces, ¿qué podemos pensar? Que, o por un lado, pequé y me guayaron el carro, pues ya Dios se desquitó con el guayazo que me le dieron al carro. Pues ya está bien, ya se acabó. Por lo tanto, puedo seguir. O en su defecto, pequé y no me pasó nada, y puedo interpretar que Dios está de acuerdo conmigo. Fíjate que a mí no me ha pasado nada. Eso es que el Señor, en su infinito amor, me lo ha permitido. Tú sabes, para que tanta presión y tanta tensión y tanta ansiedad que yo tengo, pues me dio un escapecito por aquí para que yo... Son una irresponsabilidad. Por lo tanto, esas posturas tenemos que descartarlas. Tenemos que descartarlas ante nuestra posición como cristianos de entender, como dice el himnólogo, ¿para qué pecar si ya soy salvo? ¿Para qué pecar si ya yo he obtenido salvación por la gracia? ¿Para qué pecar si tengo conciencia que el pecado es una sumisión de esclavitud a la contrariedad del propósito de Dios? Pues yo puedo decidir no hacerlo. Y a mí me parece que eso es lo mejor. Ahora, cuando caemos en estas trampas de ángulos teológicos que están totalmente bifurcados, entonces sufrimos consecuencias de nuestro desconocimiento del propósito de Dios. Había una gente que se quejaba porque, oigan, cuando el que peca se le guaya en el cajo, por lo menos dice, fíjate, Dios se desquitó porque me guayaron el cajo. Pero cuando tú no has pecado y te guayan el carro, y cuando tú no has pecado y se te quema la cocina, y cuando tú no has hecho nada malo y te vienen 10 problemas, ¿qué vas a decir? Satanás se coló. Entonces, aquí está el libro de Job. El libro de Job para decirnos una gran verdad. ¿Por qué sufre el justo? Y yo les voy a decir por qué sufre el justo. Porque yo tampoco no lo sé. No se sabe. ¿Por qué sufre el justo? No se sabe, querido. No se sabe. No hay manera de entender, no hay postura. Mire, si se va a notar que en el libro de Job, el encuentro de los amigos de Job frente a Job fue un encuentro de 7 días de silencio. En la numerología bíblica, ¿qué significa 7? Perfecto. Perfecto. ¿Qué fue lo perfecto aquí? El silencio. Esa es la respuesta. ¿Qué hago yo frente al que sufre? Guarda silencio. Si no tienes nada bueno que decir, calla. Por ahí está mi nieta que dice, cállate la voz. Cállate la voz. O sea, si no tienes nada bueno que decir, mejor no emitamos palabras, no emitamos opinión. Porque a fin de cuentas, ¿se acuerda? Una vez vino Luis Ángel Díaz aquí y contó un sueño que él tuvo de su iglesia. Y dice que él vio su iglesia y el Señor le dijo, mira a la derecha, tú ves ese hermano sufre, pero es un hombre íntegro, es un hombre santo, es un hombre de oración, pero está sufriendo. Ves aquel otro que está al lado izquierdo, sí, ese es un mentiroso, ese es un engañador, pero está sufriendo. Entonces él dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre este y aquel? Y él dice que escuchó la voz del Señor que le dio, la diferencia es que este me tiene a mí en el sufrimiento, aquel no. Y yo creo que ese es el planteamiento fundamental dentro de esta historia. O sea, el libro de Job no... Señores, les voy a decir por qué sufre el justo, y termina los 42 capítulos y no lo dice. Porque no hay respuesta para eso. La respuesta para el sufrimiento es la solidaridad. Por eso 7 días, los 3 amigos de Job, allí. Job tirado patas arriba, con dolores agónicos, rascándose con un canto de teja,
Y sus amigos en silencio, 7 días de silencio. Mientras sus amigos guardaron silencio, Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando sus amigos empezaron a hablar, entonces Job empezó a pelear con Dios. Porque las opiniones, oigan, las opiniones frente al sufrimiento sobran. Así es que no hay problema con que yo les diga a ustedes, ¿verdad? No hay problema. Que este Satán de Job es el mismo de hoy. Lo único que en el entendimiento antiguo, este Satán no era el sinvergüenza que es hoy, sino era un fiscal que subía al trono de Dios para cuestionarle a Dios la santidad y la rectitud de los hombres en la tierra. Por eso subía, porque ahora ni se puede asomar. Ahora ni se puede asomar, ni celular le dan a él. O sea, y eso es lo importante. Cuando uno entiende dentro del contexto histórico el planteamiento, entonces se le hace más fácil. Porque lo otro de eso de que se coló, óyeme, pues si se coló, la cosa no está buena en el cielo. Eso de permisibilidad, pues si hubo permisibilidad, entonces quiere decir que se marcó un precedente. Y un precedente marcado obliga a una repetición del hecho. Y eso quiere decir que ahora Satán también puede decir: bueno, una vez me dejaste, yo puedo seguir subiendo. Pues eso tampoco es. Es el entendimiento del autor. Para el autor es que Satán es un fiscal, es un acusador. Bueno, se quedó, camina muy rápido. Okay. Vamos a ver si en 20 minutos, 22 minutos podemos mirar el capítulo 1. No tenemos allá técnicos, pero sí, joven, está ahí. Sí, si me pasas la Biblia, te voy a... No, está bien. ¿Para qué? Bueno, es imposible que usted venga a estudiar Biblia y no tenga la Biblia. Eso es como estudiantes de medicina que van con estetoscopio. Vamos al libro de Job, al capítulo 1. Fíjense con estos datos cómo lo vamos a entender ahora, qué entendimiento vamos a tener del libro. Sí, gracias. Dice la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra